Bueno, entonces, sí, ese es el electrocardiograma, como les explico. Entonces, básicamente lo que va a hacer es que va a representar en una forma gráfica la actividad eléctrica del corazón, ¿m? Por medio de unas ondas. eh, y nos va a salir un trazado en un papel largo que va a mostrar pues cómo está funcionando eléctricamente el corazón. Entonces, generalmente ese es uno pues, de las primeras cosas que se toma cuando el paciente ingresa a los servicios de urgencias para mirar que no se esté tratando de un problema cardíaco severo y si es así, pues tratarlo oportunamente. Dice que los pacientes con dolor torácico en reposo, es decir, que están quietos, un tiempo mayor a 20 minutos, sugiere un síndrome coronario agudo, o sea, el paciente que está con un dolor, pero el dolor no está asociado a actividad física, no está asociado a nada en particular, sino que el paciente ha estado quieto todo el tiempo, pues puede, puede hacer pensar que el paciente está presentando un síndrome coronario importante. Entonces, bueno, lo que me preguntaban de lo que mide la actividad física del corazón en términos de mira el esfuerzo que el paciente está haciendo, ese es un monitor que se llama un Holter, que lo que va a hacer es mirar cómo es el comportamiento, una máquina que va a revisar cómo es el ritmo y el comportamiento del corazón en un periodo de 24 horas, ¿sí? Igual, pues eso lo define el médico porque muchas veces se coloca por 24 horas y otras veces por 48 horas. Entonces, se colocan también con electrodos, pero es un aparato con el que la persona se va a la casa. Entonces, esa es como la diferencia, ¿listo? Para los que tenían de pronto la duda al respecto. Bueno, la segunda puerta es cuando pasan al médico, el médico los valora y define que se deben tomar se debe trasladar para tomarle los exámenes. La tercera puerta es el centro de atención de ambulancias. Entonces, las fases de atención en el centro de ambulancias pues se lleva a cabo en este orden y es primero identificar el problema, determinar la prioridad y el nivel de atención. Entonces, hacen lo mismo que hacemos cuando estamos como clasificando un paciente, que es mirar qué le pasó al paciente, mirar qué tan grave está el paciente y qué nivel de atención requiere. Pues no es un mismo un paciente que de pronto tiene un dolor torácico que es variable, que no es tan fuerte, que no tiene síntomas asociados, a un paciente que ya está con sudoración, con dolor irradiado a la mandíbula, con otros síntomas que pueden estar indicando un problema más grave. Y que pues ya despachar la ambulancia con indicaciones de manejo y lo que hablábamos, que las personas que van en la ambulancia pues deben tener un entrenamiento y estar certificados. Y ya como tal la ambulancia, pues la otra era como el sistema el centro de atención de ambulancias y el otro ya es como tal el transporte del paciente en ambulancia, pues que aquí lo ideal es que durante el traslado pues se controlen los signos vitales, eh, se estabilice el paciente, se vaya realizando un diagnóstico oportuno para poder brindarle las atenciones y prevenir que se vaya a complicar. Los pacientes, al igual que en las otras condiciones, pues deben ser transportados
a un hospital preferiblemente que puedan hacer, si es un problema ya mucho más grave, que tengan la condición de realizar procedimientos más especializados y más si hay compromiso de los signos vitales. Si el paciente ya está con frecuencias cardíacas altas y ya está con problemas de la tensión y con los otros síntomas asociados. Entonces, pues la ambulancia es la que básicamente tiene, la persona que va en la ambulancia tiene que hacer todo el chequeo del paciente, la evaluación, la valoración y la supervisión del paciente hasta que llegue al centro de atención. ¿Alguna pregunta? Sí, profe. La ambulancia, o sea, especialmente tiene que ir como a los hospitales que ya se estén como certificadas, por decirlo así, o pueden llevar al paciente a cualquier ambulancia, la primera que encuentre. A la primera Sí. ambulancia, a la primera Por clínica, perdón. ejemplo, sí, exacto, digamos, si el evento se presentó en la autopista norte y la clínica más cercana que hay es la, no sé, la de la Salud Cop, bueno, la que era Salud Cop, pues va a ser el lugar donde lo van a llevar eh, para urgencias. Digamos que ellos, la prioridad es pues atender que el paciente llegue rápidamente a un centro de atención y para que sea estabilizado y monitorizado ya con todas las condiciones. Las ambulancias generalmente, uno, digamos que cuando uno hace llamada de ambulancia, generalmente son las de la Secretaría de Salud las que mandan, ¿no? Sí. Entonces ellos llegan al lugar donde ocurrió el evento y hacen toda la valoración del paciente. Pues de ahí la Y importancia los, de que tiene que haber gente capacitada y hace el traslado al hospital más cercano. ¿Sí? El servicio de urgencias no se le puede negar a un paciente, entonces que si el paciente está afiliado a, Salud Total y lo llevaron a una clínica, a la Reina Sofía, por urgencias. No, la Reina Sofía no puede rechazar ese paciente porque el paciente tiene derecho a que sea atendida su urgencia en primera necesidad. Ya después se hacen, así no tenga convenio, ya después se hacen las vueltas y trámites para poderlo remitir a una institución que tenga convenio con su EPS. Pero así es que funciona. ¿Listo? profe, y pues por decirlo así, digamos, el auxiliar que esté ahí en la ambulancia, él solamente o sea, ve, o sea, deja al paciente bien y lo dejan en la clínica y ya, y sale y se va. Entregan el paciente. Sí, los paramédicos van, entregan el paciente, Profe, qué pena interrumpirte, pero es que hay un ruido de fondo que no me deja escucharte bien, ni a mi Creo que compañera. es el ruido de Marlon. De Marlon. Marlon, ¿Y sí. bien? ¿quién está? ¿Y De Divian, sí, qué Vivian pena, perdón. Porfis. Ya. Gracias. Em, la persona que va en la ambulancia llega al lugar donde se va a entregar el paciente, hace entrega del paciente a las personas que lo reciben en urgencias, sea la enfermera, bueno, generalmente enfermerías, la persona que recibe el paciente o el médico que esté de turno en urgencias y le hace entrega al paciente pues indicándole en qué condiciones va. Entonces le dice, mire, este señor es un paciente de 65 años, el cual encontramos en la calle tirado por un dolor precordial, no sé qué. Entonces le da uno como todo, le cuenta como toda la historia del paciente y adicionalmente le dice qué le hicieron. Entonces se le administró, si se le administró algún tipo de medicamentos, si se le colocó el oxígeno, entonces hace entrega del paciente en el servicio de urgencias y ya posteriormente se va a seguir su ruta de acuerdo a donde sea solicitado. ¿Listo? Sí, señora. Profe, una pregunta. Dime. ¿Qué, qué puede pasar en el caso que recojan un paciente y el paciente muera en el transcurso que lo llevan al hospital? ¿O qué procedimiento puede seguir o qué pueden hacer los enfermeros o los médicos? Bueno, si el paciente definitivamente se declara muerte en la ambulancia, pues no, o sea, no, lo que yo creo que eso se los expliqué la vez pasada, el paciente sí, o sea,
Lo ético no es que lleven a un paciente fallecido a un hospital, ¿sí me entiendes? Entonces, si el paciente fallece, pues tiene que llamarse al ente correspondiente, pues a los familiares y demás, pero no se les lleva al hospital, sino que el paciente pues se declara como fallecido en la ambulancia durante el traslado, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo Profe, ¿y les si es decía una que persona X y no conocen a la familia? igual ¿cómo se llama? Los de medicina legal hacen todos los trámites, se declara como NN y demás. Si es un paciente, ¿se acuerdan que yo les decía que si es un paciente que va a ser donante, pues ahí sí se define a dónde se va a hacer el, dónde se va a coger dónde se va a hacer captación del órgano para poder llevarlo allá. Pero si la persona no ha fallecido, o sea, ya falleció en el transcurso al hospital, pues o sea, no debe llegar un paciente muerto a un hospital, como para que me entiendan, ¿listo? No es el deber ser. Listo, ¿Alguna profe, otra muchas duda? gracias. Listo. Y ya la última puerta, que ya fue lo que hablamos entonces, cuando el paciente llega, igual llega al servicio y de acuerdo a la condición, pues también se le clasifica, se le pasa a sala de reanimación si el paciente viene en muy mal estado de salud. Eh, Se le hace evaluación inmediata a enfermería, quien lo acomoda, quien le coloca su soporte de oxígeno, de acuerdo a la condición en la que llegue el paciente. Eh, y pues por eso es importante que en los servicios de urgencias pues haya personas también capacitadas para que podamos pues inicialmente reconocer qué tipo de situación es la que se está presentando. Los, los pacientes de alto riesgo, muchas veces el médico no está, muchas veces el médico no está para recibirlo, entonces quien recibe el paciente cuando llega al hospital es el servicio de enfermería. Es que nosotros podamos estar como en la capacidad de reconocer a los pacientes, por ejemplo, que llegan con un dolor torácico y con un posible síndrome coronario, conocer las características y las manifestaciones clínicas de los signos y síntomas, pues para poder actuar oportunamente. Profe, una preguntita con el tema anterior. Dime. Si, digamos, la ambulancia recoge al paciente y el paciente quiere que lo lleven a un hospital, pues el que él diga y el que él quiere, ¿los de la ambulancia sí lo pueden hacer? Si ya el paciente, si ya el paciente está consciente y puede tomar esa decisión, sí se puede hacer. Se puede hacer. De hecho, mucha gente llama a ambulancia y dice, o a mucha gente que tiene, por ejemplo, medicina prepagada o sistemas especiales de salud, dice, mire, yo necesito que me hagan el favor y me llenen a mi paciente a la Reina Sofía porque está con un dolor. Y si el paciente está consciente, el familiar va con su familiar y eso y ya, y pues el trayecto no es tan largo que pueda exponer la vida al paciente, sí, sí se puede hacer. Esta es como un algoritmo que se usa como el paso a paso de la valoración inicial. No es necesario que lo anoten todo, se los voy a, como a comentar. En el departamento de urgencias de un paciente cuando llega con dolor, ¿sí? Cuando son pacientes de alto riesgo, es decir, que pues ya tienen un compromiso importante. Entonces, si el paciente llega con un compromiso hemodinámico, con cianosis, sudoración, se puede estar sospechando de una isquemia o de un compromiso cardíaco mucho más fuerte. Entonces, en estos pacientes es importante tomarle los signos vitales, pues en especial la tensión arterial, la saturación de oxígeno, saber cómo está su parte respiratoria, cuánto está saturando, como les decía, tomarle un electrocardiograma, si lleva una historia clínica o si es un paciente que nos entrega a la ambulancia, pues ya tener la historia clínica que ellos le hicieron al paciente
y poder determinar qué otra sintomatología presenta. Y hay algo que se llama los marcadores séricos, que son unos laboratorios que les toman para ver si está alterada alguna función en el corazón. Se llaman enzimas cardíacas. Pues ahí también pueden ver con eso, pueden determinar que si el paciente de pronto se está infartando. Por ejemplo, hay una que se llama la troponina. Entonces, con esas pueden estar determinando si el paciente está presentando un infarto, una isquemia. ¿Sí? Y otros exámenes complementarios como electrolitos, exámenes de coagulación, radiografías de tórax. Entonces, el tratamiento general para estos pacientes pues es colocar su oxígeno por cánula, porque muchos llegan con dificultad respiratoria y con bajos aportes de oxígeno, colocar líquidos endovenosos y medicamentos de acuerdo a lo que indique el médico, pero generalmente pues lo que se busca acá es disminuir el dolor del paciente, porque pues los pacientes con una afección, un dolor torácico, cuando ya es algo grave, ya es un dolor muy fuerte y la idea es poder controlarlo. Y pues valorar el electrocardiograma, pues que eso lo hace el médico para determinar qué tipo de situación se puede estar presentando, si es un síndrome coronario agudo. Entonces, ahí el electrocardiograma está dado pues por una serie de movimientos eléctricos del corazón, que es el que va a determinar qué tipo de patología es. Un embolismo pulmonar, que eso se mira no con electrocardiograma, sino ese se mira ya con radiografías de tórax, con también la clínica del paciente, como que se pone morado, que está respirando rápido, y con gases arteriales, generalmente, que es donde vemos si el paciente está en acidosis. Como por ejemplo podemos detectar si hay una disección aórtica, porque hay mucho dolor que se va hacia la espalda. Si ustedes le toman el pulso a los pacientes en los dos brazos, van a tener los pulsos asimétricos, es decir, que están diferentes. De pronto en uno está más rápido, en el otro está más lento. Y van a detectar que en la radiografía de tórax se va a ver el corazón un poquito más grande. Entonces, cada uno de estos síntomas pueden llevar a un diagnóstico según lo que se encuentra en el paciente. Entonces, digamos que eso es como para que sepan que de acuerdo a la sintomatología vemos cómo se puede dirigir el diagnóstico del paciente. Pues que eso lo hace básicamente el médico, pero es para que ustedes pues conozcan y sepan que la clasificación por un dolor cardíaco puede ser de múltiples causas, de acuerdo a la sintomatología. Listo. Entonces, lo que les decía, los exámenes complementarios, electrocardiograma, que nos puede mostrar. Entonces, miren, aquí está al lado derecho una muestra de una de las ondas de electrocardiograma que se llama ST. Entonces, el ST es esa ondita que ustedes ven arriba, que esa no es normal, ¿sí? Esa nos puede estar indicando un infarto agudo de miocardio. Ya les muestro cómo es una onda normal del ST. Entonces, ahí es donde el médico empieza a valorar qué puede estar presentando el paciente con el electrocardiograma, que es como una de las primeras cosas que se debe hacer. Los marcadores cardíacos, lo que les digo, son los exámenes que se toman pues para mirar si el paciente tiene algún compromiso eh, cardíaco como necrosis, y esto pues se correlaciona junto a la clínica del paciente y junto a los otros laboratorios que se le tomen, y un rayos X que eso sí se debe tomar en los pacientes como por protocolo. Los pacientes que tienen dolor torácico, ese sí se debe tomar generalmente por protocolo, como rutina.
ya terminamos con este tema, la primera. ¿Alguna otra duda o inquietud, chicos? ¿Sí quedó claro? ¿O es muy complicado? Sí, está más fácil, más claro. Sí, pero ese tema está más complejo de entender. ¿Más qué? ¿Complejo? Más fácil de entender. Es que o sea más fácil de entender, Ah, ¿no? ya, ok. Es que dijiste complejo, entonces dije, Dios mío. Me preocupé, yo, ay, fue madre. Bueno, entonces. Entonces, digamos que en la parte cardiovascular, entonces, lo primero, dolor torácico. Parte uno de ahí porque ya ese dolor torácico se desprenden ya las otras patologías. Bueno, otro problema que podemos encontrar en la parte cardiovascular es algo que se llama el shock cardiogénico. Entonces, ¿qué es el shock cardiogénico? Es cuando disminuye la perfusión a nivel de los... Profe, A nivel de pero los... sigues en la diapositiva de urgencia cardiovascular. Sí, es que todo este tema es urgencias cardiovasculares. Ah, ¿no pasó? ¿No pasó? No, no pasó, o sea, sigue en la anterior. Espérame. Ahí, ¿ya? Está cargando, ya. Ahora sí, profe. Sí, listo. Bueno, entonces, como les digo, otro problema que podemos encontrar dentro de las urgencias cardiovasculares se llama shock cardiogénico. Entonces, el shock cardiogénico es un estado donde la perfusión de los tejidos es baja debido a que el corazón no está funcionando bien. Entonces, esta patología pues se caracteriza porque el paciente presenta signos muy claros de hipotensión, es decir, que la tensión está por debajo de sus valores normales, está con la frecuencia cardíaca aumentada, es decir, con taquicardia. El gasto urinario está disminuido, el paciente casi no está eliminando, casi no está orinando. Y las extremidades las tendemos a encontrar frías. Esos son como los principales síntomas del shock cardiogénico. Entonces, ¿por qué están frías las extremidades? Pues porque no se perfunde la suficiente sangre en ellas y pues esta perfusión distal, o sea, de la parte de las extremidades es baja. Por eso por eso vamos a sentir el paciente frío, hipoperfundido se llama eso. Listo. La clasificación del shock cardiogénico, bueno, tiene una clasificación que nos dice qué tan grave puede ser. Le llamamos KILIP, se escribe KIJIP. Entonces, es una clasificación que se hace de acuerdo al estado del paciente, al estado de estabilidad del paciente y a los síntomas asociados que pueda presentar. Entonces, el KILIP 1, pues es un paciente que está con síntomas cardíacos, pero no tiene falla cardíaca comprobada. Es decir, en los exámenes que le hacen no tiene una falla cardíaca, o sea, no tiene todavía problemas, este problema de
que no esté funcionando bien el corazón. Eso es en el KILIP 1. El KILIP 2, vamos a encontrar sonidos que la vez pasada les contaba ya, aparte de, digamos que del problema cardíaco, va a empezar a presentar también ruidos a nivel respiratorio. Estos ruidos a nivel respiratorio se llaman estertores. Entonces, los estertores son originados porque se acumula líquido en el alveolo y esto hace que suene. Entonces, cuando la persona respira, suena como si tuviera precisamente agüita. Y esa agua pues puede ser diferentes cosas, puede ser sangre o algún tipo de pus o un problema causado por el shock cardiogénico. Entonces por eso es importante pues en estos pacientes mirar que no tengan también compromiso respiratorio con sus estertores. ¿Sí queda claro hasta acá? ¿Sí quedó claro lo que son los estertores y por qué se relaciona con el corazón, el pulmón? Entonces, cuando ¿Son los hay, ruidos respiratorios? sí, los estertores son, ese es un sonido que cuando nosotros nos colocamos el fonendoscopio y escuchamos los pulmones, nosotros o el médico, se siente como un líquido, ¿sí? Se siente como un líquido, como burbujear un líquido. Esos son los estertores. Normalmente cuando una persona sana, uno no escucha ese tipo de ruidos, pero ya una persona que tiene estertores se le escucha como burbujear, como si tuviera algo en el pulmón. Que lo que les digo, puede ser porque tenga sangre, puede ser porque tenga pus, o en este caso porque esté presentando también un signo de edema de origen cardíaco, cardiogénico. En el otro vamos a encontrar, en el KILIP 3, vamos a encontrar algo que se llama edema pulmonar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el shock cardiogénico es como cardiogénico se refiere a las causas cardíacas que pueden provocar de pronto complicaciones en otro órgano. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el KILIP 2 ya se escuchan los estertores a nivel pulmonar y ya en el KILIP 3 ya vemos que hay edema pulmonar. Entonces, generalmente el edema pulmonar, pues, ¿qué es el edema pulmonar? Es una situación que se presenta porque hay líquido en los pulmones, ¿sí? Eso es básicamente. Y generalmente pues es ocasionado por un problema cardíaco. Ustedes saben que todo nuestro sistema, como se los he dicho, siempre funciona de una manera sincronizada. Entonces, cuando está fallando el corazón, también empiezan a fallar los pulmones, lamentablemente, y los riñones y todas las otras partes pues que todo va correlacionado. Entonces, listo. Y en el KILIP 4 encontramos ya como tal el shock cardiogénico. Como se los dije anteriormente, pues es un problema cardíaco, es más grave que la insuficiencia cardíaca, porque si ustedes se dan cuenta repercute en otros órganos como el pulmón, eh, y es porque pues ya también los músculos del corazón se han dañado y no pueden suministrar y mantener la sangre, no pueden expulsar la sangre a los órganos, pues, a los demás órganos para mantener sus funciones. Entonces, por eso en el shock cardiogénico se ven afectados los pulmones porque no está llegando tampoco suficiente irrigación a esta parte pulmonar. ¿Alguna duda? Hasta aquí.
¿Qué factores de riesgo hay para que se pueda generar un shock cardiogénico? Generalmente, pues uno de los factores de riesgo grandes es que el paciente ya tenga como antecedente, digamos que haya presentado un infarto del miocardio. Pero adicionalmente a que el paciente de pronto tenga como antecedente un infarto del miocardio, también pues la edad, digamos que es más común ya en personas de edad avanzada, que tienen otros problemas y otras enfermedades adicionales como la diabetes, que si ustedes saben es el azúcar alto en la sangre, si han tenido lo que les decía, infartos anteriores, si ya tienen problemas del corazón adicionales, pues ya es mucho más riesgoso que el paciente pueda presentar un shock cardiogénico. También la enfermedad vascular, la enfermedad en los vasos periférica y las enfermedades cerebrovasculares. Todos estos son factores de riesgo que tiene el paciente pues, para que pueda presentar más fácilmente un shock cardiogénico. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues a medida que el paciente tiene más comorbilidades, o sea, más enfermedades y relacionadas muchas con el corazón, pues hay más riesgo de que pueda presentar un shock cardiogénico. Claro, hasta acá, chicos. Listo. ¿Cómo se puede diagnosticar? Entonces, hay que confirmar la presencia de que no está funcionando bien el miocardio y frente a eso, pues, excluir otras causas como son la hipovolemia, la hipoxemia, la sepsis, la acidosis, el embolismo pulmonar y otras ya relacionadas con el funcionamiento de la arteria aorta. Entonces, aneurismas de la arteria aorta o taponamientos cardíacos. Entonces, lo que necesitamos es mirar cuáles son realmente los síntomas que está presentando el paciente y definir, porque si ustedes se dan cuenta, todas estas condiciones pues pueden estar tratándose también de otra enfermedad cardíaca, pero no precisamente del choque cardiogénico. Ya vamos. Profe, una pregunta. Dime. Ese que dice fracción de eyección, ¿de qué trata? Ese riesgo. ¿Atrás? ¿Me voy para atrás? Sí, en factores de riesgo dice fracción de eyección. Cuando la fracción de eyección es la capacidad que tiene el corazón para eyectar la sangre, entonces eso se mide por volúmenes y se mide como en porcentaje, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de la fracción de eyección disminuida es porque el corazón no está teniendo la misma fuerza para eyectar la sangre al resto del cuerpo. Entonces, cuando el paciente está presentando problemas con la fracción de eyección, es decir, que no está eyectando la sangre con la misma fuerza que debería hacerlo una persona normal, esto es un riesgo grande para que el paciente presente pues un shock cardiogénico, porque las arterias no tienen la misma fuerza y no se está expulsando la sangre con la misma cantidad. Entonces digamos que es el porcentaje de sangre que se está eyectando desde el ventrículo con cada latido. Ustedes se acuerdan, aquí en la parte de arriba del corazoncito están las aurículas y abajo los ventrículos. Y como para recordar un poquito
la fisiología del corazón. Entonces, el ventrículo, la sangre llega por la parte de las aurículas, se abren las válvulas y pasa al ventrículo, y el ventrículo es el que la eyecta a las otras partes del cuerpo. Entonces, cuando esa eyección, el porcentaje de eyección es bajo, ese es un riesgo. ¿Sí quedó claro? Sí, profe, muchas gracias. Bueno. Entonces, los signos y síntomas ahora sí más específicos. Disnea es severidad variable. Les he explicado qué es disnea. Vamos a ver si se me han puesto atención. A ver, Alejandra, ¿qué es disnea? ¿Te acuerdas? ¿Es dificultad para respirar? Muy bien, Alejandra. Listo. Astenia y malestar general. Entonces, ¿quién sabe qué es astenia? ¿De pronto han escuchado alguna vez ese término? La astenia es debilidad. Entonces, la astenia es debilidad o fatiga. Entonces, la persona va a presentar debilidad, fatiga y malestar general. Se va a ver comprometido su estado general. Es una persona que va a llegar pálida al servicio de urgencias y, bueno, se encuentra pálida, la piel fría, diaforesis, que... Natalie, ¿te acuerdas qué es diaforesis? Natalie. No, profe, no me acuerdo. Diaforesis es... Sudoración excesiva. Ajá, exacto. ¿Quién me respondió? Claudia, ¿sí? Yo. ¿Qué es, profe? Qué pena. Sudoración excesiva. Excesiva. Entonces el paciente va a estar con palidez, con piel fría, con diaforesis, o sea, sudoración excesiva, va a estar con cianosis. Cianosis, ¿se acuerdan qué es? Cianosis es el color azul que toman las personas cuando pues están presentando algún tipo de malestar en este sentido. Se les ponen las manos, los dedos de la mano morados o alrededor de la boca, las uñas. Entonces, se va a presentar, bueno, ingurgitación yugular, que es principalmente, pues en infarto agudo de miocardio es donde se presenta mucho esta condición de ingurgitación yugular, que si ustedes se acuerdan, es cuando la yugular empieza como a pulsar más fuerte y se alcanza a ver a simple vista como si se quisiera salir. Principalmente en infarto agudo de miocardio del ventrículo derecho. Entonces el ventrículo son las cavidades de abajo, ¿no? Para que se acuerde. Ay, aquí me quedó copiado. Es lo mismo, son las mismas, entonces son esas las características que quedó abajo nuevamente. Entonces, ¿cuáles son los signos, el diagnóstico clínico, cómo se hace? Con el electrocardiograma. Entonces, miren